Comenzamos la meditación desde Guayaquil. Lo vas a compartir entonces, Jorge. Bienvenido. Quedamos contigo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días nuevamente, familia. Gracias por un día más. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 26. La Biblia nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y estos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pues viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, quiero invitarles que hoy repasemos lo que el Señor nos dice en esta mañana a través de este pasaje. Y una de las cosas que sale a colación en este primer pasaje del versículo 12, dice: la palabra del Señor, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta palabra unánime se repite constantemente en el libro de los Hechos. Y lo maravilloso de decirla tanto es que el Señor, a través de Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, nos resalta que el pueblo vivía en ese mismo sentir, en la unanimidad de querer exaltar al Señor y de querer llevar las buenas nuevas a todo el pueblo. Pero la Biblia dice que las buenas nuevas lo hacían a través de las manos de los apóstoles y a través de los prodigios y las señales que se hacían en el pueblo. Pero el versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Recordemos que ayer se hablaba de lo que pasó con Ananías y Zafira, y a través de lo que había ocurrido con ellos, se había formado temor en el pueblo, a tal punto que aquellos que no se sentían convencidos no se atrevían a juntarse a los discípulos, a la iglesia. Es decir, había gran temor de querer acercarse a Dios o hacer las cosas de una forma falsa, porque sabían que Dios se iba a dar cuenta. Qué maravilloso saber que también se produce un temor en aquellas personas que no son creyentes, producto del testimonio de los creyentes, producto de que también mostremos que el Señor, así como es misericordioso y maravilloso, también es fuego consumidor. Y esto había formado en el corazón de la gente de alrededor, de que no hubiera hipocresía, de que no tuvieran en su corazón una dualidad de querer acercarse a Dios, pero sin dejar a un lado sus malas obras. Y los que creían en el Señor, versículo 14, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya Lucas no nombra aquí o no dice un número. Anteriormente decía 5,000, en otro pasaje por ahí nombró 3,000, pero en esta ocasión ya no da números. Parece ser que era tal la multitud que ya no había forma de enumerarla, pero día a día aumentaban más. Es maravilloso ver cómo la iglesia del primer siglo iba aumentando, no solo cuando habían movilizaciones o alguna ocasión especial. Día a día aumentaban los creyentes
porque para los apóstoles, para los discípulos de ellos, era muy natural, era muy normal compartir del Señor. Era algo que tal vez se hacía de forma automática. Y creo que en este tiempo debemos de recuperar esto. Es muy urgente que nosotros recuperemos ese espíritu, si me permiten decirlo así, evangelístico que tenía la iglesia del primer siglo. Esas ganas, ese ánimo, esa pasión por las almas, por compartir del Señor, por llevar a otros a conocer de Cristo. Y aún esto produjo que la gente sacaran a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, porque dice la Biblia que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Lo maravilloso de esto es que esos milagros o esas señales se hacían no solo porque Pedro o los discípulos tuvieran el don de sanidad, creo que se hacía más por la fe de la gente, porque normalmente cuando una persona se enferma, busca el médico, busca la medicina, pero en este caso ellos buscaban al Señor, buscaban que oraran por sus enfermos, o por lo menos que la sombra de Pedro, y es que para ellos respetaban tanto al ungido, respetaban tanto a aquel maestro, que sabían que no era él, no era su sombra, pero era la unción del Espíritu Santo la que le estaba dando el poder para hacerlo. Era la fe de esta gente, a tal punto que ellos hacían cosas que parecían tal vez locas, sacar a los enfermos a las calles. Pero sin embargo, esas locuras de fe, Dios las respalda porque, por lo que la Biblia nos describe aquí, esta gente era sanada. Dice el versículo 16, y de todas las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, no eran pocos, eran muchos, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No eran solamente unos cuantos, dice la Biblia que todos eran sanados. Había una sanidad total, una restauración social maravillosa. Ahora la Biblia dice que no solamente eran los enfermos físicos, sino pues también aquellos que venían con enfermedades espirituales, atormentados por espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. Creo que es parte de nuestro ministerio no solo orar por sanidad, sino también aún por aquellos que están oprimidos por el enemigo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esta es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo creo que, bueno, al menos no me atrevo a decir que todos, pero creo que ninguno ha pasado una cárcel por compartir el evangelio. Y si así fuera, pues bueno, el Señor muchas veces permite que seamos probados de una forma u otra. Pero qué importante entender que esta cárcel representa también aquellas circunstancias que pueden pasar por tu vida, por la mía. ¿Alguna vez has estado en una cárcel por el Señor? Tal vez físicamente digas no, pero a veces podemos pasar por cárceles, por situaciones adversas, por pruebas difíciles, que son como una cárcel. Pero esta cárcel que viene a nuestras vidas, tú me puedes decir, pero yo no voy a estar en una cárcel por el Señor, no creo que el Señor me ponga en una cárcel física o un problema por creyente. Pero la Biblia lo que menciona es que muchas veces Dios permite que estemos encerrados en situaciones difíciles, porque el Señor va a mostrar su gloria, porque el Señor va a obrar un milagro en nuestras vidas. Dice la Biblia en el 19, en el pasaje 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Muchas veces Dios permite que entremos a cárceles de desesperación, situaciones adversas, porque tarde o temprano Dios va a mandar un ángel, tarde o temprano Dios va a obrar un milagro, tarde o temprano el Señor va a abrir las puertas, tarde o temprano el Señor va a obrar en nuestras vidas y nos va a sacar de esa situación. Y el ángel les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué tremendo testimonio que aquellos que habían sido encarcelados puedan glorificar al Señor públicamente y decir: Él nos sacó, sus ángeles nos sacaron, Dios actúa en nuestro favor y estamos libres gracias a Él. Así que si estás pasando por una adversidad, por una cárcel, qué sé yo, tal vez enfermedad, tal vez escasez, tal vez alguna situación difícil a nivel familiar, matrimonial, pues la Biblia menciona que Él va a abrir las puertas de la cárcel, que Él va a permitir tu libertad, mi libertad, pero que luego que eso ocurra, dice el versículo 20, que debemos de ponernos en pie y testificar, que contemos la gloria al Señor, que demos testimonios, que nos paremos frente a la congregación y le demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
que aprendamos a reconocer públicamente, porque a veces no reconocemos públicamente, nos da vergüenza dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Pero el apóstol, en este caso Pedro recibe la instrucción de parte del ángel que abre la puerta de la cárcel, que vaya y se ponga en pie en el templo y que anuncie al pueblo todas las palabras de esta vida. Y cuando habla de todas las palabras de esta vida, se está refiriendo a la palabra del Señor, al Evangelio, las buenas nuevas, que comparta cómo Cristo libera, cómo Cristo sana, cómo Cristo tiene el poder de la vida y de la muerte. Habiendo esto oído, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ven cómo la obediencia de los apóstoles era inmediata. Ellos pudieron tomarse varios días de descanso, bueno, habían pasado situaciones difíciles, pero sin embargo, inmediatamente se levantaron, dice la Biblia, y fueron a predicar pues en la mañana del día siguiente y comenzaron a enseñar. Entre tanto, dice la Biblia, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. En la medida que uno va conociendo del Señor y el Señor va obrando en nuestras vidas, aparecerá en el camino gente celosa, gente que no le guste vernos prosperar, gente que no le guste que las puertas de la cárcel se nos abran. Mas, sin embargo, debemos estar siempre con el corazón pues, expectante de lo que el Señor va a hacer. Y sin embargo, tener tranquilidad, porque el Señor va a encargarse de aquellas personas que tal vez sientan disgusto por la prosperidad que el Señor da o por las oportunidades que el Señor presenta. Hay muchos que tal vez te dirán que tienes suerte, pero siempre recuerda que la suerte no existe, existe la bendición, existe la provisión, existe la provisión divina, el cuidado divino del Señor sobre tu vida. Y en este caso, pues los sacerdotes, se ponen celosos y aún pues comienzan a pedir o a hacer averiguaciones a ver qué había pasado, y no podían creer, no entendían qué pasaba. Yo creo que muchas veces pues esto refleja lo que pasa en la vida de un cristiano y lo que el mundo no entiende, por qué a los cristianos nos pasan cosas que van más allá de meras casualidades. Muchas veces le llaman coincidencias, yo prefiero llamarle diosidencias, porque Dios actúa en nuestras vidas, Dios obra de una forma que desafía la lógica humana, y a pesar de que el mundo con incredulidad no lo entienda, debemos de recordar que muchas cosas de las cuales el Señor hace en nuestras vidas van a ser contrarias a la lógica humana. La fe, los actos de fe son contrarios a la lógica humana, porque ahí radica el maravilloso poder de Dios y el evidente poder de Dios, que hace cosas que son imposibles. Yo creo que de lo posible debemos encargarnos nosotros, pero lo que es imposible se encarga Dios. Tú y yo nos encargamos de lo que es posible, lo que en la capacidad humana podemos hacer, pero lo que es imposible, lo que va más allá de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, se encarga el Señor. Dice el versículo 24, en la última parte, que ya no sabían en qué vendría para aquello. Confusión, incredulidad, frustración, era lo que estaba ocurriendo en el corazón de estos hombres, de estos principales sacerdotes. Y es lo que ocurre en el corazón de mucha gente cuando ve que los hijos de Dios tenemos una protección especial. Dice en el versículo 25, pero viniendo uno de estos le dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora ya cambió la cosa y ellos pues reflejan ahora temor a que pueda ocurrir algo contra sus vidas. Y es que a la larga la gente que quiere hacerte daño, o la gente que tal vez tenga envidia, pues debemos de orar por ellos, porque finalmente se meten con un hijo de Dios, y cuando se meten con un hijo de Dios, el Señor saldrá a nuestra defensa. Por eso dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú y yo no tenemos que llenar nuestro corazón con resentimientos, con sentimientos que no glorifiquen al Señor. Lo que tú y yo debemos de llenar en nuestros corazones de alabanza, de adoración, porque el Señor va a obrar, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y sobre todo, Él nos cuida, dice la palabra del Señor. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Recuerda esto, porque
Nadie deja en su sano juicio dejar que otra persona le mete el dedo en el ojo. No dejamos que alguien toque a la niña en nuestros ojos porque es algo muy delicado, es algo muy preciado y aún el reflejo nuestro va a impedir que eso ocurra, porque el párpado inmediatamente se cierra. Es igual lo que pasa con nosotros los hijos de Dios. Cuando alguien se mete con nosotros, Dios sale en nuestra defensa, cuida, Dios nos guarda. Él va a proteger nuestras vidas. Por eso debemos aprender a confiar en su divina providencia y en esta voluntad. Quiero concluir pues con esto. Cuando ellos, a pesar de toda la reprimenda que tuvieron, a pesar de todo lo que le dijeron, ellos mantuvieron con firmeza el mandato que le había sido entregado. A pesar de las amenazas, a pesar tal vez de la vergüenza, a pesar de las críticas, tal vez el maltrato físico, no sabemos si tal vez hubo algo de maltrato físico. Ellos perseveraron en enseñar la palabra de Dios. Ellos perseveraron en hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Yo quisiera preguntarte, ¿estás perseverando en obediencia al Señor? ¿Estás perseverando en que la palabra del Señor se cumpla en tu vida y la voluntad del Señor se cumpla diariamente en tu familia? Con base a esto, yo quiero que hagamos una oración, que le digamos al Señor, ayúdame a ser como estos cristianos de la primera iglesia que vivían en tu temor. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre expectantes de los milagros que vas a hacer. Y, Señor, si estamos en una cárcel de cualquier tipo, líbranos, Señor. Sácanos con tu Santo Espíritu. Envía tus ángeles para que seas tú, Señor, abriendo las puertas de la cárcel que estoy viviendo. Y permíteme salir.